Sean muy bendecidos todos los que están viendo este video. Es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes. La semana pasada terminamos la serie de enseñanzas que se llamó Conociendo a Dios a través de la Biblia, las cuales son las bases para que ahora podamos hablar acerca del Mesías. Esta serie se va a llamar Jesús el Mesías. Y no sabemos de cuántos videos va a constar, pero estoy contenta porque hoy vamos a comenzar esta serie y yo espero que estos videos estén siendo de bendición para ti y que si no te has suscrito al canal, te suscribas para que tú recibas la notificación cada vez que subimos un video. Y también te pido que si te gustó el video le des like, por favor, para poder llegar a más personas. Así es que vamos a comenzar este video y vamos a recordar un poquito. Yo te estoy diciendo que las bases para comenzar este nuevo video, esta nueva serie, o video, son las de Conociendo a Dios a través de la Biblia. Y vamos a irnos a Romanos 6:23. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el huerto del Edén. Ya sabemos, pero vamos a recordarlo. En Romanos 6:23, que es un libro, Romanos es un libro del Nuevo Testamento, dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya sabemos, ya vimos que en el huerto del Edén el hombre desobedeció a Dios. Él pecó contra Dios y el pecado es romper la ley de Dios, es no cumplir, no obedecer los mandamientos de Dios. En el huerto del Edén, Dios le dio al hombre el mandamiento de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto. Y recordemos que ese árbol era un árbol espiritual. Entonces, cuando vemos aquí que dice, porque la paga del pecado es muerte, nos está diciendo que el pecado lo que hace es matarnos, pero como seres espirituales, ¿verdad? En el huerto del Edén, el hombre siguió siendo una persona física, pero su ser espiritual quedó muerto. ¿Qué significa esto? Que él ya no tuvo esa cercanía con Dios. Dios lo expulsó del huerto del Edén y él perdió a Dios, perdió a su padre porque Dios era su padre y Adán comenzó una nueva vida, ¿verdad? Adán y Eva comenzaron una nueva vida. Entonces aquí vemos que en Génesis 3, cuando el hombre peca, vamos a ver una partecita donde Dios dice en 3:15, dice, cuando le está dando la maldición a la mujer, Dios le dice a la mujer en el 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok. Así como les he estado explicando que en la Biblia hay cosas espirituales que debemos conocerlas y siempre necesitamos una persona que nos ayude a verla. Entonces aquí vemos que en esta parte de la Biblia nos está hablando de dos simientes. Creo que ya vimos qué significa simiente. Ahorita no tengo bien aquí la definición, pero simiente está hablando de la genética, de cómo es una familia. Simiente está hablando de la genética de una familia. Está hablando de las características de esa genética, de esa simiente, de esa familia, ¿verdad? Entonces cada familia va a tener una genética
que es una genética, es una información de las características de esa persona, ¿verdad? Y esas siempre son dadas por su procedencia, quiénes son sus padres. Entonces, así como hay una genética física, cuando vemos a un niño que nace y que se parece, pero muchísimo a su papá físicamente, ¿verdad? Que vemos que es el mismo cabello, la misma estatura, todo así parecido, entonces decimos, wow, igualito que su papá. Entonces, estábamos hablando de genética, pero también hay una genética espiritual que nos define cómo somos, si somos personas benignas, si somos personas que estamos dispuestas a obedecer, si somos personas alegres, si somos personas obedientes, si somos personas temerosas de Dios. Esa es una genética, esa es una simiente, pero hay una simiente que también vemos que fue transferida en el huerto del Edén al hombre y que es la genética del diablo, la genética de Satanás, la genética de desobediencia, de rebeldía, de mentira, de odio, de asesinato. Vimos cómo Caín mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Vimos que porque las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran buenas. Entonces vemos que no hubo una razón, pero esa naturaleza de maldad, de hacer el mal, esa naturaleza, esa genética, esa se llama simiente, aquí en la palabra, esa simiente viene de Satanás, de ese ángel que se le reveló a Dios y que cuando él fue destituido, echado fuera del cielo, se jaló a una tercera parte de esos ángeles caídos, y de ahí comenzó un reino, él formó un reino en el mundo espiritual. Entonces aquí estamos viendo, les estoy repitiendo lo que ya vimos, pero es para que nos demos cuenta que esa simiente de Dios que él había puesto en el hombre, pues se llegó a perder, no totalmente, pero sí, y ¿y qué fue lo que pasó? Se estableció una simiente que viene de Satanás, que es una simiente de maldad, de mentira, de engaño, de homicidio. Dice la palabra que Jesús mismo dijo que Satanás había venido para matar, hurtar y destruir. Entonces, esa es una genética de maldad, es la simiente de la serpiente. Y vemos que aquí en este versículo de Génesis 3:15 nos está diciendo que Dios mismo iba a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Entonces aquí estamos viendo que ya que está anunciando a Jesús, ya que está anunciando que en algún momento Dios iba a enviar a Jesús para que Él trajera nuevamente esa simiente de Dios y que Él volviera a darnos vida como seres espirituales. Entonces aquí vemos ya la promesa de Dios en, en, en Génesis 3:15 de que iba a mandar a un Mesías. Entonces Adán y Eva sabían que iba a venir un Mesías, un Redentor, un Salvador. ¿Qué significa la palabra Mesías? Significa ungido, ¿sí? ¿Y para qué se ungía a las personas? Porque en el Antiguo Testamento Dios mandaba que se ungieran los reyes, que se ungieran los sacerdotes, los profetas o alguna dignidad, a una persona de autoridad. Entonces Jesús es el ungido, es el enviado por Dios para pagar un precio, para pagar por nuestros pecados, por nuestros delitos, para que nosotros pudiéramos volver a tener vida en nuestro ser espiritual. Entonces cuando vemos
en Romanos 6:23 que dice, vamos a irnos a Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte espiritual. Aquí estamos hablando de muerte espiritual, muerte como ser espiritual. ¿Qué sucede cuando yo estoy muerta espiritualmente? Yo no puedo percibir a Dios. Dios es espíritu. Entonces yo le puedo estar hablando, le puedo estar pidiendo a Dios, pero no sé o no escucho lo que Él me pudiera estar diciendo. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo percibir. ¿Por qué? Porque estoy muerta espiritualmente. Entonces Jesús viene para darnos vida, y cuando Él se va, cuando Él muere, cuando Él paga por el precio de nuestros pecados, Él le ora al Padre para que el Padre envíe al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios viene a enseñarnos lo que Jesús ya nos había enseñado, y viene también para llevarnos en este camino de ser transformados, y poco a poco volvemos a tener vida, y poco a poco volvemos a percibir a Dios, y volvemos a ser esos hijos de Dios. Este es un proceso en el que nosotros entramos. Y hemos dicho muchas veces que así como un bebé pasa 9 meses en el vientre de su madre, para que en ese vientre ese ser se está gestando, está formando, está creciendo, está siendo equipado con todo lo que necesita, así también nosotros comenzamos un proceso en el cual nosotros empezamos una nueva vida. Y entonces aquí va a haber un trabajo muy especial, que va a ser tanto el Espíritu de Dios como la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Él es el verbo. Por eso ahí vemos en el libro de Juan, en la primera, ¿cómo se llama? En el primer capítulo vemos en el libro de Juan que dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ese verbo es el mismo Señor Jesús, y el mismo Señor Jesús es el que viene aquí y se hace carne, ese Dios que estaba en ese trono celestial, que era el Hijo de Dios, que era el Rey de ese reino. No escatimó el dejar su trono y hacerse uno como nosotros, para poder venir a ofrecer ese sacrificio que era tan necesario, que era tan importante, y darnos vida nuevamente a nosotros. Entonces el sacrificio que hizo Jesús fue algo muy grande, y necesitamos nosotros entender que ese sacrificio no es nada más verlo en una imagen ahí crucificado, sino que ese sacrificio viene para que nosotros podamos tener vida. Dice en Filipenses 2:7, 2:6, vamos a ver, 2:6 dice, el cual, está hablando de Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, el cual dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces aquí estamos viendo que Jesús es el mismo Dios, y ese mismo Dios decidió venir a hacerse uno como tú y como yo, para pagar un precio de sangre en la cruz. Él tuvo la muerte más dolorosa que algún ser humano nunca ha podido tener aquí en la tierra. Y era el mismo Dios
Creo que eso es algo que debe tocar nuestros corazones, que Él pagó un precio muy grande, precio de sangre, dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos volver a tener esa vida eterna. ¿Y qué quiere decir esa vida eterna? Quiere decir que yo pueda tener una relación con Dios, que yo pueda realmente percibir a Dios. Dios es espíritu, pero cuando el sacrificio del Señor Jesús viene a darme vida, entonces yo voy a poder percibir a Dios. Dios se comunica con muchas imágenes, Él nos va a traer visiones y Él nos va ayudando, Él nos va hablando muchas veces a través de visiones en las que Él nos va guiando en lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y cuando hablamos de dádiva, quiere decir algo que nos dan gratis. Dios mandó a Jesús, ya lo iba anunciando ahí desde Génesis y en los profetas y en los salmos siempre fue anunciado que venía ese Mesías, que venía ese enviado del cielo y que venía para salvarnos. Pero no era para salvarnos de la muerte física, sino era para salvarnos de la muerte espiritual, para que nosotros tengamos esa vida eterna. Y dice ahí en Juan también, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al Dios Todopoderoso, y a mí, a quien tú has enviado. ¿Y qué quiere decir? Que lo conozcamos, que podamos tener una relación con Él, que podamos percibirlo. Fíjense cómo dice en Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la belleza de su santidad, la cual solamente podemos percibirla cuando nuestro espíritu comienza a tener vida, cuando nosotros podemos percibir la gloria de Dios, que es esa belleza de esa santidad que es Él. Sentimos algo tan hermoso, algo que toca nuestro corazón. A veces lloramos, pero lloramos de gozo, de poderlo percibir, de poder percibir esa belleza tan grande que tiene Él, de esa santidad. ¿Qué es esto? Es poder percibir su naturaleza espiritual que trae a nosotros un gozo tan grande que nos ayuda y que nos da vida y que nos hace sentir también que nada se compara, que nada puedo yo comprar, con nada puedo comprar yo esto que Él nos transmite y que viene siendo también su amor tan grande que toca nuestros corazones y ahí comienzan a ser transformados. Entonces, Él comienza a darnos, dijimos y hemos hablado, que Él puso eternidad en nuestro corazón, ahí en Eclesiastés. Vimos, ya lo hemos visto, es Eclesiastés 7 o 8. Y dice que Él puso eternidad dentro de nosotros. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos de que Él puso parte de Él en nosotros. Dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces vemos que Él puso eternidad en nuestro corazón. Y la única manera de que
nos sintamos llenos, que nos sintamos bien, que estemos bien, es teniéndolo a Él, es pudiendo percibirlo, poder percibir su amor, poder percibir su gloria. Eso nos llena. Y ya no vamos a necesitar andar buscando qué me compro, cuál es la última moda en teléfonos, cuál es la última moda en ropa, porque yo me siento bien, porque yo me siento lleno. El propósito de estas clases es dar a conocer ese Dios, a ese Jesús. Ahora ya no es Jesús de Nazaret, ahora es Jesús el Cristo glorificado, porque Él ya ascendió y está en la gloria, está en el reino, está sentado en ese trono celestial. Que Él pueda transformar nuestra vida, que Él pueda llenarnos. En Hebreos 1 dice que Él es la plenitud de la deidad. Nosotros fuimos creados para ser hijos de Dios, nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Y cuando nosotros la tenemos, nos sentimos tan bien que queremos más y comenzamos a darle más tiempo. Porque ¿qué es lo que necesitamos para seguir a Jesús? Necesitamos tiempo. El tiempo que tú le estás dando ahora a escuchar este video, ese tiempo es el que necesitas para que tú puedas conocer a ese Dios. Y disponibilidad y deseo de obedecerlo, porque aquí en la palabra Él siempre nos va a ir instruyendo de cómo debemos de vivir. Muchas veces decimos, ay, es que los padres nunca tuvieron escuela de maestros para poder ser buenos padres. Pero yo te digo una cosa, si tú estudias la palabra de Dios, si tú recibes las enseñanzas como esta enseñanza y comienzas a darle un tiempo a Él, entonces aquí en la Biblia tú vas a adquirir sabiduría para saber guiar a tus hijos, para saberlos instruir incluso en esta palabra. Y eso va a transformarte a ti y a tu familia, porque la palabra de Dios viene para transformar, viene para llenarnos de toda la plenitud de Dios, que es lo que realmente necesitamos para estar satisfechos, para sentirnos bien. Fíjense cómo dice Hebreos 1:3, dice, bueno, vamos a ver desde el 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús vino a cumplir su propósito fue cumplido, que es el darnos a conocer a ese Dios todopoderoso, que es que podamos tenerlo en nuestros corazones. Y bueno, aquí terminamos. Te voy a pedir que si quieres hacer la oración de fe, inclines tu cabeza y cierres tus ojos y vamos a decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy en este día decido tomar el sacrificio que tú sí hiciste en la cruz del Calvario y te pido que entres a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido que me laves de mis pecados y que de aquí en adelante yo pueda tener tiempo para dedicártelo a ti. Te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por esta clase. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.